Perfecto. Entonces, en esta ocasión vamos a dar inicio ya en sí lo que es la revisión del contenido con justamente información introductoria en cuanto tiene que ver a la capacitación de educación vial. En esta ocasión vamos justamente a tener en cuenta y en consideración que justamente la educación vial se trata de un conjunto de medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública. Previo a ello, manifestar justamente que debemos conocer de lo que habla y de lo que trata la cultura vial. La cultura vial como tal nos especifica lo que son las acciones y los hábitos socioviales que indican o que orientan a brindar el orden o determinar o calificar las posibilidades de riesgo y por supuesto, en algunos de los casos también presentar casos o brotes de violencia que justamente configuran dentro de lo que es la cultura de la siniestralidad vial, que es lo que se debe evitar, y por supuesto también configuran una cultura vial sostenible, justamente basado en lo que habíamos manifestado, el tema de del cumplimiento, pues, de las recomendaciones y medidas que nosotros como individuos cumplimos en la convivencia en la vía pública. Hablando de esto, tenemos que decir que la educación vial se orienta hacia el buen camino del tránsito. Y el tránsito como tal, justamente es un sistema que cuenta con los componentes, como decíamos ayer, personas, vehículos, vías y el entorno, basado justamente en el cumplimiento de las normas y señales y que nosotros como usuarios tenemos de la misma manera deberes y derechos o conocido también como buenas prácticas en la vía pública. Dando continuación a esta temática, tenemos que hablar nosotros de la convivencia vial. Para lograr una efectiva convivencia vial, es importante y necesario que no nos basemos solamente en lo que está trazado en un documento, sino también enfocarlo un poquito más en manera global. Por lo tanto, es importante recordar que aquí está en juego los aspectos éticos para una convivencia saludable en el tránsito que apuntan justamente y precisamente al cuidado de la propia vida, de la suya y de los demás. Y en efecto, aquello, o para lograrlo, a la toma de decisiones acertadas dentro de lo que nosotros conocemos o hemos denominado la cultura vial, justamente a través de ella en el marco de la promoción y prevención en salud fundamentalmente. Para hablar respecto de la convivencia vial, tenemos que decir que cuentan varios factores, por ejemplo, los valores, que no hay que dejarlos a un lado. A través de la educación vial se estimulan valores para aprender a vivir en comunidad. Entre ellos podemos nombrar, podrán haber más, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la autonomía y también aquellos valores cívicos en general, ¿sí? Para lograr una efectiva convivencia vial, también podemos referirnos a las preferencias de circulación, preferencias de vía. En el caso de estar circulando, si usted llega a la esquina y aparece un vehículo a su derecha, este tiene preferencia, por lo cual debe cederle el paso. Lo mismo se aplica para los cruces donde las dos calles tienen preferencia, ¿ya? De estar circulando por una calle que no tiene preferencia y tener que cruzar una que sí la tiene, los otros vehículos tienen el derecho a pasar primero, debiendo usted detener completamente su vehículo para reiniciar su marcha con precaución. En este caso,
de preferencias tenemos que destacar que las preferencias justamente pueden ser modificadas por qué razón o por quiénes. Por las autoridades de tránsito o en este caso por los agentes civiles de tránsito en el caso de existir situaciones que lo ameriten, ¿no? En el caso de congestionamiento vial, horas pico, se ha presentado un siniestro en la vía, entonces precisamente en este caso amerita la intervención de los agentes civiles de tránsito y pueden modificar el caso que estamos referenciando. Cabe recordar también en este caso que, por ejemplo, habíamos hablado de la señalización, los bomberos, las ambulancias, los vehículos autorizados o de emergencia, tienen en toda circunstancia preferencia, debiendo hacer sus respectivas señales sonoras y luminosas para que nosotros como conductores lo identifiquemos claramente. Para una correcta convivencia vial tenemos que hablar también que le corresponde al conductor o a los usuarios de las vías cumplir con esta premisa de la visibilidad. Está relacionada totalmente con el tránsito, ¿no? Y en el tránsito es muy importante ver cómo ser visto, ¿no? Ya profundizaremos a futuro respecto de este tema. En la visibilidad también tenemos que hacer una acotación, que la visibilidad guarda relación con la atención que nosotros llevamos. Por ejemplo, la capacidad de atención de la mente humana en ciertos momentos o etapas es limitada. Solamente atendemos por nociones parte de la información que nuestros sentidos envían al cerebro. Y cuando manejamos, por ejemplo, la atención de la mente, se distribuye de manera de reparto hacia la vista y el remanente hacia el oído. ¿Sí? Los dos sentidos están totalmente atentos. Para esto, o esto es hasta que comenzamos a usar dispositivos electrónicos, por ejemplo, el celular. En ese momento nuestra mente ya comienza a prestarle mucho más atención a lo que escucha o lee de este celular, por lo que tardamos más tiempo en percibir visualmente lo que está pasando en nuestro camino y perdemos esa capacidad de anticiparnos, que es una de las bondades o características o virtudes que debe tener un conductor. ¿Sí? En este caso, aumenta un riesgo de colusión. En este caso, es recomendable que usted pueda utilizar su celular solamente cuando se estaciona, a modo de consejo, ¿no? En el caso de la visibilidad, tenemos también que hacer relación o referencia a que en el caso del conductor tiene o cuenta con un campo visual. Este campo visual nos permite justamente ver nítidamente en un ángulo aproximado de 90 grados, escuadra, un ángulo recto, para que lo referenciemos de manera mejor, al que se le agrega la visión periférica que no es del todo nítida. De ahí la necesidad de justamente que usted como conductor realice movimientos de cabeza, giros hacia los diferentes costados en el momento que está conduciendo. El campo visual justamente difiere según varios aspectos, ¿no? La edad de las personas. Por ejemplo, en el caso de los niños, es menor que los adultos, ¿no? A esta dificultad también hay que agregar, por ejemplo, la adaptación al tránsito, baja estatura, impulsividad y otras que también se mantienen y se conservan hasta la edad de la adolescencia. En este caso, solamente para anticiparnos en algo, se genera un conocido efecto túnel, que es la pérdida paulatina de la visión conforme a la velocidad. Por ejemplo, y para no profundizar tanto en este tema y avanzar un poquito más, tenemos que decir que, por ejemplo, un conductor a una velocidad 30 kilómetros por hora tiene una reducida visión lateral en un 25%. Si le aumentamos la velocidad, digamos, 45 kilómetros por hora, ya pierde su visión lateral en un 50%. ¿Sí? Y a velocidades mayores de 60 kilómetros, justamente se conduce con una visión conocida como
tuvo por lo que es el famoso efecto túnel, que ya lo veremos a futuro. También tenemos que considerar y relacionar y referenciar el tema de la velocidad. Y justamente la velocidad es una magnitud de origen físico que expresa el espacio recorrido por su vehículo o por un elemento, por un objeto, en una unidad de tiempo. Unidad que en el Sistema Internacional de Medidas justamente es el metro por segundo o kilómetros por hora. En el caso de presentarse siniestros, que justamente es lo que propendemos a que no, es justamente un factor que aumenta la gravedad de las lesiones, por cuanto a mayor velocidad de un vehículo, menos tiempo tiene usted como conductor para frenar y evitar un choque. Perfecto. ¿Qué más tenemos en este caso que decir? Dentro de la velocidad se consideran también aspectos como el hidroplaneamiento, que es prácticamente planear por el agua. Hablamos de una distancia de reacción, hablamos de una distancia de frenado, hablamos de una distancia de detención. Eso lo veremos a continuación. Y tenemos que para referenciar la convivencia vial, se tiene que justamente hacer referencia de los dispositivos con los que cuenta su vehículo, que son tanto la seguridad activa como la seguridad pasiva. Y la seguridad activa, que siempre hemos escuchado, nos han mencionado, son aquellos dispositivos que buscan reducir la ocurrencia del siniestro. Por ejemplo, el sistema de frenos, el sistema de luces, entre otros. El sistema de frenos es un dispositivo principal que el conductor posee para regular el movimiento de su vehículo. Y en este aspecto es fundamental tener en buenas condiciones los mismos, ¿no? Siempre chequearlos permanente y frecuentemente, desde justamente los frenos de zapatas, en caso de una bicicleta, hasta los discos de una motocicleta o de un vehículo, incluso los más sofisticados con los que cuentan los vehículos, los automóviles, es de sistema ABS, ¿no? En español son los frenos antibloqueo. Es fundamental para contener en buen estado un chequeo periódico de los mismos. Tenemos también dentro de la seguridad activa los neumáticos, que son un elemento que se encuentran justamente en contacto con la calzada, ¿no? Pues el pavimento, adoquín, lastrado, etcétera. Y este debe ser cuidadosamente resguardado justamente con cumplimiento de las normas de la seguridad que están contemplados dentro de la ley, ¿no? Las zonas sin dibujo o una profundidad inadecuada son ya un factor que nos invitan a nosotros a hacer el cambio respectivo de los mismos. Y finalmente tenemos que hablar también de la seguridad pasiva. Esta seguridad pasiva son aquellos dispositivos que buscan justamente reducir las consecuencias una vez que ya se produce el siniestro. Por ejemplo, los cinturones de seguridad, el sistema de retención infantil, los apoyacabezas, las bolsas de aire o conocidos también como airbag internacionalmente, y en el caso de aquellos motociclistas o las bicicletas, los cascos, ¿no? Entonces, de este tema nosotros profundizaremos más posteriormente. Y tenemos que decirles que, por ejemplo, estos sistemas de la seguridad pasiva son de uso obligatorio para todo el territorio nacional. Eso está en la ley y en el reglamento para la aplicación. Por ejemplo, si hacemos referencia del cinturón de seguridad, este debe ser de 3 puntos, debe ser de táctil, también, ¿qué más? Cuando ceda o se lo libera, justamente debe quedar ajustado al cuerpo, ¿no? Hablando del sistema de retención infantil, es para niños menores de 12 años, y él apoya cabezas del asiento, que tiene como efecto o como objetivo, en su defecto también, evitar el efecto látigo, que es un pequeño sacudón en el cual la cabeza, nuestro cuerpo se detiene, ¿no? El cinturón nos retiene, el vehículo se detiene, está en una velocidad cero,
pero nuestra cabeza tiene el efecto que regresa violentamente, ¿no? Pudiendo producir serios daños a nivel cervical, incluso en algunos casos también la muerte, ¿no? Obviamente estamos hablando de que si no hay el uso adecuado de el cinturón, bien regulado el apoyo a cabezas, de nada va a servir, por ejemplo, el funcionamiento de la famosa bolsa de aire o airbag. Esta, por ejemplo, como les digo, no sustituye al cinturón. De hecho, es un complemento que aumenta la efectividad del cinturón. Y este airbag o bolsa de aire frena los cuerpos en el momento que se desplazaran, no en el momento que salen disparados. Como les digo, no es un sustituto la bolsa de aire de cinturón de seguridad. Funcionan en conjunto, digámoslo así, el cinturón de seguridad, el apoyo a cabezas y la bolsa de aire. Evita esta bolsa de aire también que el ocupante se den con alguna parte del vehículo. Y por supuesto, aquí viene el meollo del asunto, ¿no? Evita lesiones en la cabeza, cuello y tórax. Así que hay que tener muy en cuenta y en consideración estos factores. De esta manera nosotros estamos dando finalización a la exposición que se ha tenido previsto para hoy, esperando que haya sido de suma utilidad para